Este cuento de ciencia ficción busca responder una pregunta que creo que todos nos hemos hecho. ¿Qué pasaría si la mente humana en verdad pudiera alcanzar su máximo potencial? Como veremos, eso trae una nueva pregunta filosófica, ética y moral en qué hacer con esa inteligencia y el propósito de la vida. ¿Comprende? De Te Chiang. Bueno, bienvenidos lectores a este episodio de Te Chiang, tercera vez que traigo un libro, un cuento de este autor al podcast. No es casualidad, disfruto mucho leerlo. Los que ya han escuchado esos episodios saben muy bien su historia. Los que no, pueden escuchar el episodio número 102 o 108. Son dos cuentos espectaculares de Te Chiang. Uno se llama ¿Te gusta lo que ves?, que trata sobre un mundo donde hay una tecnología que puede evitar que veamos la belleza en la cara de las personas, con el propósito de evitar discriminación y por supuesto las nuevas preguntas y debates que surgen de eso. Y el otro episodio es La verdad del hecho, la verdad del sentimiento, que es un libro, ni siquiera les quiero decir de qué trata, es una joya. No voy a decir que es mi preferido, pero es mi segundo preferido de Te Chiang. Mi preferido es un cuento que le hicieron una película, y de ahí Te Chiang creo que explotó como autor. La película se llama La Llegada, quizás la han visto, los extraterrestres llegan a la Tierra y van a comunicarse con nosotros, o mejor dicho, a tratar de comunicarse con nosotros, y también toca estos conceptos del lenguaje, conceptos del tiempo, libre albedrío. Si les parece parecido a Borges, pues no es casualidad. Chiang se parece muchísimo a Borges, no en el estilo, en la prosa o en la literatura como tal, pero los mensajes son muy similares. Cuando yo empecé a leer este autor, yo decía, este cuento es buenísimo, se me recordó a este cuento de Borges. Y yo me meto en Google a ver qué consigo y puse Te Chiang, Jorge Luis Borges, a ver qué me salía. Y efectivamente, alguien había hecho la misma pregunta. ¿Te inspiraste en Borges? Y él, no, yo en verdad no conocía a Borges hasta mucho después de que empecé a escribir. Y menos mal que fue así, dijo el autor estadounidense, porque si hubiese leído a Borges antes, no hubiese escrito. Por la diferencia, como mencioné, en la prosa. Pero menos mal que fue así, porque así podemos disfrutar a este autor, que empezó su carrera con este cuento, con Comprende, Understand, se llamó en inglés. Originalmente lo envió a la revista Asimov. Me imagino que muchos saben o han leído a Isaac Asimov, gran autor de ciencia ficción, muy filosófico también. Y en 1991, Chiang envió este cuento a la revista y fue publicado en la misma. Él ganó el concurso y a partir de ahí empezó este fenómeno. Yo recuerdo cuando traje a Ana María Shu al podcast, le pregunté a ella, a la reina del microrrelato, ¿qué lees tú en tu tiempo libre? Y ella, Te Chiang. Y yo como que, claro que sí. Tenía perfecto sentido también, porque Ana María Shua saca unas historias surrealistas y confusas, pero con un mensaje profundo que tiene sentido que ella gravite también a un autor como este. En conclusión, les recomiendo fuertemente que lean los otros cuentos de este autor. ¿De qué trata este que vamos a leer? Bueno, como dije, un hombre va a alcanzar la máxima inteligencia. Ya veremos por qué, pero no va a ser un viaje directo, ¿no? Sino que va a venir en etapas, en distintos niveles. Y a medida que su inteligencia avanza, deja de ser una bendición, se convierte en un problema. Y no solamente en el problema para él individualmente, sino un problema filosófico que nosotros como lectores tendremos que responder, y un problema práctico para el mundo que está a su alrededor. Siempre he dicho que es muy difícil hacer este tipo de libros, porque desde el punto de vista artístico, ¿no? ¿Cómo expresas la máxima inteligencia? O quizás hasta desde el punto de vista intelectual, ¿cómo llegas a ese nivel? ¿Cómo Te Chiang va a poder mostrar eso, lo que es la superinteligencia? Yo recuerdo de un autor que se llama Vernon Finch, también estadounidense de ciencia ficción, y él escribió una de las primeras historias con este concepto, y él se le envía al editor, y el editor le responde, Vernon, es que vos no podéis escribir este libro, nadie puede. Siempre se me quedó grabada esa historia porque, claro, tiene razón el editor. Vernon, Te Chiang, quien sea, tú eres un chimpancé inteligente, más inteligente que los otros chimpancés, explicándoles a los otros chimpancés lo que sería tener una inteligencia como los seres humanos. No puedes. Solamente puedes hablar en el idioma del chimpancé que te limita, por cuestiones de lenguaje y por cuestiones de intelecto. Entonces vamos a ver un poco de ese límite. Chan hará su trabajo, tratará de explicarte conceptos más allá de lo que tú y yo podemos comprender, pero creo que a final de cuentas es muy difícil, por no decir imposible de hacer. Por eso que el libro es tan rápido, el cuento es muy rápido. Es un cuento que siente que estás en cuarta velocidad. En parte creo que porque esa es la intención del autor. Quiere que sientas la superinteligencia. Al no poder explicártela, él va a buscar que la velocidad te abrume. Y con eso, suficiente contexto, resumamos y analicemos este libro Comprende de Te Chiang. Como siempre, @bibliotequeando en las redes, este espacio donde aprendemos literatura, historia, cultura a través de los libros. Pueden conseguir más contenido exclusivo en el Patreon, donde además tenemos una reunión virtual del Club de Lectura todos los meses. Nunca me abandones de Kazuo Ishiguro es el libro que vamos a discutir este mes. Toda la información de eso, el blog, el Substack, el canal de YouTube, todo está en el enlace de la descripción del podcast o en la descripción del episodio.
Arranca la historia siempre narrada desde el punto de vista del personaje principal, en primera persona de Leon, un hombre común y corriente, en Estados Unidos, en Boston, pero apenas sobrevive un ahogamiento en agua helada, en el frío invierno, duro invierno de la Nueva Inglaterra estadounidense, y él queda en estado vegetal, en coma. Y los doctores lanzan el último intento, desesperado intento por revivirle su capacidad cerebral, y le inyectan una nueva droga experimental que acaba de ser aprobada, la droga K, la letra K. Y esa droga repara el grave daño cerebral que un ser humano ha sufrido. Y efectivamente, Leon es curado, pero empieza a tener pesadillas durante su recuperación. Él vuelve a su casa, es un hombre común y corriente, pero las pesadillas en verdad lo traumatizan y decide volver al hospital, volver a verse con los neurólogos. Entonces Leon nos cuenta eso en el pasado y ahora llegamos al presente, él está sentado en la oficina del doctor y el doctor empieza su examen neurológico y le empieza a hacer preguntas para ver sus habilidades cognitivas. Preguntas extremadamente básicas. Empieza diciéndole, repíteme estos números, 39174. Y Leon lo interrumpe y le dice, 62. Y el doctor no se esperaba eso para nada. Le dice como que, ¿qué? Y Leon le explica, 3917462. La primera vez que me examinaste, tú usaste esos números. Simplemente yo estaba completando la secuencia. El doctor se queda pensativo y le pregunta, ¿te acuerdas la segunda secuencia que yo te hice? Leon responde, sí, claro, 4081592. A partir de ahí el doctor dice, ya va, Leon, tenemos que hacerte exámenes básicos en este punto de coeficiencia intelectual, y se dan cuenta que él está en el top 1%, mucho más inteligente de lo que Leon era previo al quedar en estado de coma. La teoría principal para los doctores es que esto debe ser un efecto secundario que en verdad desconocían de esta droga K. Y ahí Leon recibe una llamada del neurólogo principal del hospital, el Dr. Shea, que lo invita a él a participar en un estudio sobre la inteligencia y esta droga, esta hormona, de hecho, K. Le explican que, mira, vas a recibir distintas inyecciones, te vamos a asegurar que no hemos visto efectos secundarios negativos en otros estudios, esto es simplemente por razones académicas. Por supuesto no le pueden decir, por cuestiones legales, no le pueden decir exactamente qué es lo que están buscando, qué es lo que quieren comprobar, pero Leon rápidamente en su computadora empieza a investigar sobre la hormona K, a través de lo que está ya publicado en el FDA, el Food and Drug Administration en Estados Unidos, la institución gubernamental que aprueba las vacunas, las comidas, las medicinas. Ellos tienen información pública y él descubre ahí que el fármaco, esta droga K, fue desarrollada por una gran farmacéutica buscando regenerar la actividad neuronal en animales con daño cerebral. No hubo ningún tipo de efecto negativo en los estudios que se hicieron a estos animales que estaban sanos. Después le empieza a ver los estudios que hicieron con seres humanos y se los hicieron principalmente a personas que tenían pues problemas neurológicos, víctimas de derrames cerebrales, personas con Alzheimer, personas en estado vegetativo, como él. Con su top 1% de inteligencia empieza rápidamente a deducir la razón por la cual yo tengo esta inteligencia es que soy la primera persona en tomar esta droga en ese estado cerebral. Y Leon se hace una pregunta inquietante. ¿Existirá un límite que yo pudiera alcanzar con esta droga? ¿Puedo llegar más allá? Solo hay una manera de saberlo, uniéndose al estudio. Así que Leon llega al estudio, lo inyecta nuevamente y a él le parece muy interesante cómo lo están analizando, ¿no? Porque todo tiene un examen específico. Están analizándole su adquisición, su retención, su rendimiento, transferencia de conocimiento, razonamiento matemático, lógico, comunicación lingüística, visualización espacial. Y ya internamente él se dice a sí mismo, ninguna de esas categorizaciones son fructíferas para poder analizar mi rendimiento. Ya que no tiene sentido negarlo, yo soy igualmente bueno en todo. Yo pudiera estar estudiando una clase de educación o gramática de un idioma extranjero, el funcionamiento de algún motor. En cada caso todo encaja. Todos los elementos cooperan perfectamente. No tengo que memorizarme ningún tipo de regla conscientemente y aplicarlas mecánicamente. Simplemente percibo cómo funciona la maquinaria en su totalidad. Por supuesto soy consciente de los detalles y de los distintos pasos individuales, pero requieren tan poca concentración que casi parecen intuitivos. Como pudimos ver un poco, a medida que esa inteligencia empieza a aumentar y él se da cuenta que la tiene, vemos un egocentrismo en el personaje de Leon. Con esa inteligencia, Leon decide, bueno, yo voy a hackear el FDA, la base de datos del FDA, para obtener más información sobre la hormona K. Y el proceso de hackeo es interesante, volviendo a ese concepto de que todo se le hace fácil. Él dice, fue básicamente como probar distintas llaves para abrir una casa. Entretenido por saber qué es lo que está detrás de la puerta, pero el proceso es extremadamente mecánico, aburrido. Una vez que puede abrir esa puerta que entra a la base de datos del FDA, su teoría se valida. Cuanto mayor es el daño cerebral inicial, mayor es la mejora cognitiva.
A medida que avanza el estudio, Leon ahora se da cuenta, soy la única persona que ha recibido 3 inyecciones en el mundo. Así que probablemente soy la persona más inteligente del mundo. Poco a poco se da cuenta, estos psicólogos, estos neurólogos que me están estudiando, ellos en verdad ven exámenes perfectos, ven resonancias cerebrales, ven puntajes, pero no ven la magnitud de mi transformación porque no ven la conexión de todas las partes. Ellos no saben cómo se siente eso aquí adentro. Yo puedo percibir patrones, relaciones que antes pasaban desapercibidas, las puedo conectar. Mi memoria es casi perfecta. Puedo correlacionar perfectamente cualquier tipo de información, en cualquier situación, tomar la mejor decisión posible, nunca estoy indeciso. Los demás seres humanos son como una multitud incapaz de leer música que intenta descifrar una sonata de Bach, nota por nota. Nuevamente, Él nos ve a nosotros ahora poco a poco como inferiores y por lo mismo Él quiere ser aún más superior. Tiene una sed de conocimiento y necesita otra inyección de esta hormona. Cuando Él va a la siguiente cita en el estudio, Él se da cuenta que llega otro doctor. No es el doctor Shea, sino otro doctor que se comporta de manera diferente a los otros médicos. Está como un poco incómodo y Leon, como procesando la información, se tardó unos pocos minutos, pero rápidamente descifró. Esta persona no es un doctor, es un agente de la CIA. El estudio en el cual yo estoy nunca fue para ver los efectos de la inteligencia en un paciente. Fueron para evaluar el potencial estratégico de la terapia de esta hormona K para desarrollar a alguien como Leon para fines netamente gubernamentales, no individuales. Aquí no están preocupados por su salud ni preocupados por su bienestar. Entonces él decide intencionalmente empezar a responder las preguntas de manera más débil, manteniendo cierto nivel de inteligencia, pero nada que ellos consideren es sobrehumano. Y da risa, a medida que avanza el examen, él comprueba su teoría de que esta es la CIA, porque las preguntas, en vez de ser las típicas del estudio, ahora son mucho más de situaciones políticas, temas de adquisición corporativa hostil. ¿Qué harías tú si hay una movilización de personas que están buscando detener la construcción de una planta de carbón en un país tercermundista? Poco a poco se hizo más obvio su teoría. Y su decisión fue, me voy a salir del estudio, no quiero involucrarme más con el gobierno. Pero 2 días después de que él se sale del estudio, recibe una llamada de su doctor, de su neurólogo, el doctor Shea, y le dice que tiene que regresar al hospital urgentemente. Acabamos de conseguir que hay efectos negativos en la droga, en la hormona K, y por tu bien necesitamos hacerte exámenes y verificar que te encuentras saludable, que tus efectos adversos no están en tu cuerpo. Leon, y creo que tú y yo sabemos que eso es mentira. Primero, eso no se puede decir por ley, información de otros pacientes, pero segundo, claramente tiene que ser la CIA intentando manipular o quizás ya manipulando al doctor Shea para que Leon se declare. Leon puede ver esto en su mente. Él sabe que la CIA quiere que el doctor declare que Leon es mentalmente incompetente y ahí lo puedan transferir a una institución gubernamental y retenerlo. Todo esto pasa en cuestión de milisegundos, por si acaso, ¿no? En el cerebro de Leon. Para Leon, lo que tú y yo hacemos en una hora, él lo puede hacer en un segundo. Entonces Leon finge alarma. Dice, ay, qué preocupación, qué grave esto. Sí, ya voy para el hospital. Por supuesto, él no va para el hospital. Él rápidamente hackea nuevamente la base de datos del FDA. Confirma, no hay ningún tipo de efecto secundario negativo en ninguno de estos estudios. Entonces él decide, voy a irme de Boston y voy a vaciar mis cuentas bancarias y me voy a escapar. Antes de huir, él deja una carta en la oficina del Dr. Shea y la carta dice, saludos, Dr. Shea. Imagino que me está buscando. Puede llamar a los enfermeros que están esperando en mi departamento. No quiero hacerles perder el tiempo. Probablemente esté decidido a que la policía emita una orden de captura sobre mí. Por lo tanto, me he tomado la libertad de insertar un virus en el sistema de la policía que automáticamente sustituirá mi información cuando se solicite el número de mi placa. Entonces vemos dos cosas ahí. Uno, nuevamente, la falta de humildad de Leon y esta nueva inteligencia que ha alcanzado. Pero segundo, su nivel de inteligencia. Si se preguntaron por qué Leon daría esa información, porque no simplemente se escapó y ya. Bueno, en verdad porque eso era un señuelo. Él dijo, les voy a decir eso para que ellos busquen mi placa y a lo que hagan eso, se activa un segundo virus, que yo no les avisé cuál era. Pero es un virus mucho más sofisticado que va a cambiar en la base de datos cada copia de seguridad sobre mi información. Entonces, cuando ellos quiten el primer virus, ellos van a conseguir mi placa verdadera, mi dirección verdadera, mi información correcta. Creen ellos. En verdad va a ser algo falso, va a ser una copia digital de información que no existe. Así que mientras la policía está persiguiendo todas estas pistas falsas, Leon se va a un hotel y empieza a planear qué es lo que tiene que hacer en los siguientes días. Su primer objetivo es conseguir otra inyección, ser más inteligente aún. Con sus poderes, porque no tiene otro nombre, los poderes de la inteligencia, él descubre que la droga se ha parado de producir. Claro, el gobierno, la CIA, obligó a esta farmacéutica a dejar de producir esta hormona.
pero se da cuenta que hay un paciente en Pittsburgh que ya va a recibir la droga. Ya está recetada, ya está producida, lo que falta es que se le entreguen a su casa. Así que rápidamente reserva un vuelo temprano, llega hasta Pittsburgh y desde su computadora empieza a hackear todos los sistemas habidos y por haber para que esa droga le llegue a él. No queda huella de lo que hizo, se devuelve a su hotel, se inyecta y nuevamente alcanza un nivel más alto aún de inteligencia. Ahora él dice, bueno, con esta inteligencia vamos a hacer lo que siempre he querido hacer, dinero. Él se da cuenta que a través de las apuestas puede hacerlo, pero llama mucho la atención. Decide que el verdadero lugar para hacer dinero es la bolsa de valores en Nueva York. Así que se va a Nueva York, empieza a utilizar distintos nombres falsos que cambian regularmente para evitar ser rastreado. Y él planea, yo solamente voy a ir a Wall Street una vez a la semana y voy a analizar físicamente el lenguaje corporal de estos corredores de bolsa. Y con eso ya yo voy a saber qué es lo que yo tengo que hacer en la bolsa de valores. Todo esto lo puede hacer en su cabeza. Y eso es lo que hace, se hace rico, empieza a experimentar, escribe un poema en 10 idiomas, diseña su propio lenguaje, porque se da cuenta que el lenguaje que nosotros tenemos no es suficiente, nos limita. Y es un idioma que tiene una mezcla entre matemáticas, letras, básicamente son ecuaciones lingüísticas, bastante complicado y como argumenté al principio, imposible de explicar. Y nuevamente hackea todos los sistemas de la CIA para verificar que cada vez que ellos pongan una foto de él como paciente y digan más buscado o recompensa, en verdad salga la foto de otra persona. Así que todos sus archivos están alterados, nunca se va a saber su identidad y se está haciendo multimillonario simplemente leyendo por unos segundos el lenguaje corporal de las personas en Wall Street. Sin embargo, todo esto es aburrido. Suena interesante para nosotros, pero para él, les leo la frase que él dice. Estas personas son como niños en un patio de recreo. Me divierte su sinceridad, pero me avergüenza recordar que yo mismo hice las mismas cosas. Sus actividades son apropiadas para ellos, pero ya yo no puedo participar en ellas. Leon está mucho más interesado en descubrir patrones, estructuras de conocimiento a mayor escala. Así que cada semana él va a adquirir años, quizás décadas de educación. Se da cuenta que la física admite una hermosa unificación, pero sus clasificaciones, como la óptica o la termodinámica, son camisas de fuerza, impiden que los físicos vean más allá, que puedan ver las innumerables intersecciones que responderían tantas preguntas sobre el mundo. Él calcula que hace años los ingenieros podrían haber estado generando artificialmente campos de gravedad esféricos, simétricos. Él sabe cómo hacerlo, pero no lo va a hacer. Ni esa teoría ni ninguna otra, porque él simplemente ya tiene la satisfacción intelectual. Yo sé que funcionaría, no necesito ver la práctica, ya con la teoría comprobada en mi mente, tengo la práctica en mi mente. Que me pareció un mensaje muy bueno, ¿no? Voy a hacer una pequeña pausa aquí en el resumen. Todo progreso de la humanidad requiere un riesgo, así sea de un 0.01%, ¿no? La duda de yo sé que esto funciona, pero claramente soy un ser humano. Siempre hay una parte de mí que va a decir, quizás no funcione. Necesito verlo en acción. Recuerdo Oppenheimer, me imagino que muchos vieron la película, una escena que le preguntan a uno de los físicos, mira, ¿cuál es el riesgo de que todo esto acabe con el mundo, ¿no? Esta primera bomba atómica en su primera explosión de notación de prueba cause explosiones imparables una tras de la otra. Y el físico dice, virtualmente casi 0%. Ya, pero ¿0% o casi 0%? Es casi 0%, es 0%, no te preocupes. Esa duda que tiene el ser humano de si en verdad sucedería o no, parece mentira, pero nos propulsa a intentarlo, a arriesgarnos. Leon no tiene eso, entonces no se arriesga. Y en cuanto a qué son estos campos de gravedad esféricos, simétricos que él está mencionando, básicamente es la habilidad de poder manipular el concepto del espacio-tiempo. Podemos manipular la curvatura del espacio temporal. Ese no es mi espacio. Yo hice un resumen de Carlo Rovelli, que es físico y toca un poco este tema, pero claramente esto está fuera de mi liga. Investigando un poco cuáles serían las implicaciones de poder hacer esto, nos permitiría generar singularidades controladas. En otras palabras, pudiéramos crear nuestros propios agujeros negros, como hacemos muchas otras cosas en un laboratorio. Pudiéramos influir en el flujo del tiempo, retroceder el envejecimiento, y no de cirugía plástica, sino literalmente retroceder el envejecimiento, manipular cronómetros, propulsiones para las naves espaciales, estaciones espaciales ahora manejadas con energía creadas por campos de gravedad que nosotros hemos podido crear, agujeros de gusanos, posiblemente viajar en el tiempo. Entonces, esa es la escala del problema que acaba de solucionar en su cabeza el Leon. Pero no lo va a hacer. Y recuerden eso, porque eso va a ser importante mientras seguimos en la obra. El punto es que Leon se convierte en una figura casi omnipotente, un dios en la Tierra. Utilizando esa inteligencia superior y sus habilidades, puede manipular el mundo que lo rodea, incluyendo su cuerpo, porque él empieza como a separarse un poco de su físico, ¿no? Su mente llega a un nivel que está ya restringido por su propio cuerpo
y por lo tanto controla este mecanismo que él tiene para sobrevivir. Él puede controlar su ritmo cardíaco a su propia voluntad, puede controlar su presión arterial, él se puede inyectar o quemarse sin sentir ningún tipo de dolor, puede claramente distanciar su mente de su cuerpo, alcanzar el nirvana del budismo, que es imposible, científicamente hablando, por cierto, pero Leon a este nivel supernatural lo alcanza. También se puede analizar a sí mismo psicológicamente, psiquiátricamente, totalmente objetivo, como si estuviera viendo a otra persona. Sigue desarrollando su propio idioma y ahora deja de ser escrito, es un idioma de holograma o de video, ¿no? Ya la letra no es suficiente para explicar sus conceptos. Nuevamente, otro ejemplo de esos conceptos de Borges de la limitación del lenguaje. Pero la CIA no se rinde, por supuesto. La CIA va a buscar a Leon y tratan de utilizar a su exnovia como carnada. Van a acusarla a ella de que colaboró con un fugitivo. Por supuesto es mentira, pero van a decir que ella ayudó a que Leon se escapara, con la intención, por supuesto, de que Leon se sacrifique por su exnovia. Y de aquí ya puedo escuchar a varias personas diciendo, en mi vida me sacrificaría yo por por mi ex. Pero en verdad Leon es una persona que no tiene muchas conexiones con sus padres, o no tiene hijos, no está casado. Lo más cercano que consiguió la CIA fue la ex. Cuando eso sucedió, Leon más bien se rió. Fue como que estos inferiores tratando de causarme daño. Él simplemente identifica y marca las ubicaciones de los agentes de la CIA que están encubiertos alrededor del apartamento de ella. Él envía esas ubicaciones exactas al director de la CIA para que uno supiera que ya él sabe lo que está sucediendo, pero dos, insinuando yo pudiera hacerles daño a ellos si yo quisiera. Ya yo sé dónde ellos están. Además, hackea a la CIA y descubre que el director permitió que un atentado terrorista ocurriera en el metro de Washington, D.C., en la capital. Y ese atentado fue muy importante porque murió un hijo de un congresista estadounidense y con eso el Congreso y la presión mediática lograron aprobar una ley que les diera cheque en blanco básicamente a la CIA. Entonces ya sabemos la corrupción que hubo de parte de este director y Leon le envía las pruebas de todo ese evento, de todo ese suceso al director, avisándole implícita pero bastante explícitamente, si no la dejan a ella en paz y si no me dejan a mí en paz, yo haré pública toda esta información. Se acaba la persecución de la CIA. Con eso decide inyectarse nuevamente, puede descifrar cuáles son los componentes de esta droga, de esta hormona K, y básicamente la va a crear él mismo y empieza ahora a inyectarse. Él sabe que esto ya es peligroso, potencialmente letal, convulsiones, dolor físico extremo, pero después de la crisis alcanzó un estado de conciencia nunca antes visto, adquiere la capacidad de entender mecanismos dentro de su propia conciencia, es capaz de multiplicarse y dividirse a sí mismo y que todas esas distintas partes realicen distintas tareas, todo en su mente, por supuesto, pero él puede ahora hacer tareas extremadamente complejas sin perder eficacia. De la misma manera que tú puedes cantar una canción y caminar, él puede estar resolviendo la ecuación más complicada de la física cuántica y resolviendo campos gravitacionales del otro lado. Puede inducirse diferentes estados emocionales o psicológicos y restaurar su estado mental original bajo su propia voluntad. Puede aprender cosas simplemente viéndolas, o mejor dicho, transferir ese conocimiento a la práctica. Por ejemplo, en la obra él ve un video de un piano y ya su cuerpo sabe cómo tocar el piano. Es un poco como Matrix, si recuerdan la primera película, ¿no? Bueno, todos los que se salen de la Matrix y van al mundo real, cuando los inyectan y básicamente les bajan programas tecnológicos en su cerebro. Eso es lo que hacen, ¿no? Aprende taekwondo, aprende a disparar una metralleta, a manejar un helicóptero. Sus cuerpos saben hacerlo porque un software se bajó en el cerebro. Algo parecido tiene también Leon. Sin embargo, vemos que él está totalmente aislado de la humanidad. De manera irreconciliable, él está separado de lo que es el mundo humano. Él ha llegado ahora a un plano que no se puede considerar esta versión de un ser humano. Y con eso quiero hacer una pausa. Una de las cosas que más se discute en este libro para mí es el transhumanismo. Creo que muchos saben de ese concepto, pero el transhumanismo es este movimiento intelectual, cultural, que está buscando transformar la condición humana. In vitro, alguien que nace sordo y se le colocan estos aparatos auditivos que les permiten ahora oír. Por eso es transhumanismo, es una mezcla de humano con tecnología. Pero ¿dónde trazamos la raya? ¿En qué punto va a seguir la tecnología avanzando a niveles tan desproporcionales que ya ese ser humano es más máquina que humano? ¿Cuándo va a llegar ese punto post-humano? Yuval Noah Harari habla sobre eso en Homo Deus. El título de ese libro es porque ya no seríamos Homo sapiens, sino Homo Deus, y Deus de Dios. Sería una versión como Leon, básicamente. Algo extremadamente, desde el punto de vista darwinista, por encima de nosotros y a través de la historia, cuando una raza extremadamente superior consigue a otra.
en cuanto a tecnología se refiere. Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí llegaron las otras razas. Entonces, es un peligro. El transhumanismo es un concepto interesante, intelectual, pero que ha surgido porque está explorando los posibles beneficios y los riesgos de estas tecnologías emergentes. Entonces es un tema muy importante para mí en este libro. Otro sería la alienación de la inteligencia, ¿no? Lo mucho que te separa la inteligencia a veces del resto. Cuando te quedas en tu propia mente, así sea desde un punto de vista intelectual, pues puedes caer en un lugar muy oscuro del ser humano. Iván Karamazov, en Los Hermanos Karamazov, este hombre extremadamente racional, ateo. En el retrato de Dorian Gray, dentro de esa historia, si recuerdan, hay un libro amarillo. De hecho, lo compré, el libro amarillo, aquí lo tienen, los que están viendo el video, que se llama Against Nature, en contra de la naturaleza. Lord Henry le regala este libro a Dorian Gray. El libro narra una historia de un hombre que va a vivir su vida moralmente acorde a todas las épocas de la historia menos la suya. Entonces imagínate que tú y yo decidamos vivir moralmente bajo las reglas del año 1745 o el año 450 a.C. Elijan una época. Claramente seríamos unos monstruos en nuestra época. Pero parte del argumento perverso de Lord Henry, que se va a conectar con Iván Karamazov, es que no eres un monstruo en esa época. Entonces, ¿qué tan real es nuestra moral en esta época? Si no podemos comprobar una ética universal, entonces estamos todos contra todos aquí. Eso lo vemos, Leon poco a poco se separa de nosotros, no puede vernos como unos iguales, y al mismo tiempo creo que esta obra de Chan también menciona el poder del conocimiento en un solo lugar, el poder del todo en poco. Les leo esta frase de Leon en el libro. Y entonces miro hacia afuera. Una simetría cegadora, alegre y temerosa me rodea. Hay tanto contenido en los patrones que el universo entero está a punto de resolverse en una sola imagen. Me estoy acercando a la gestalt definitiva, el contexto en el que todo el conocimiento encaja y se ilumina. Un mándala, la música de las esferas, el cosmos. Busco la iluminación, no espiritual, sino racional. He avistado mi destino final. Eso a mí me pareció muy similar al Aleph de Borges. Que por cierto, aquí atrás mío voy a reemplazar algunas de estas portadas de libros que tengo colgando. Que son unos cuadros con portadas que yo mando a hacer. La próxima vez que vean un video va a estar el Aleph de Borges ahí atrás. Pero este concepto, ¿no? De todo el universo, lo que ha sucedido, lo que va a suceder, lo que está sucediendo, todo en un pequeño espacio. En el Aleph, la primera vez que él describe, que Borges describe eso, utiliza otro idioma, utiliza latín. Nuevamente, las limitaciones del lenguaje, y la frase que él usa es multum in parvo, que significa básicamente mucho, demasiado, en poco espacio. Entonces veremos cómo poco a poco va a ser demasiada inteligencia en poco espacio. Volviendo a la obra, Leon se convierte también en un espécimen físico, se entrena en artes marciales, su velocidad, coordinación, puede evitar cualquier tipo de ataque físico, come muchísimas cantidades, muchísimas calorías porque su cerebro está consumiendo demasiada energía, diseña una interfaz directa entre computadora y cerebro, puede manipular a las personas fisiológicamente, les causa miedo, simpatía, ira o excitación, con tanta frecuencia o intensidad que él quiera. Se empieza a preguntar él mismo, ¿será que voy a conseguir el conocimiento innato de la moralidad? Lo que estaba buscando Iván Karamazov. ¿Será que alcanzaré la autoconciencia definitiva? ¿Capaz conseguiré el alma? ¿A Dios? ¿Dónde más puedo llegar? Y en esa euforia de pensamiento, de repente, se da cuenta de que 5 de sus acciones bajaron en valor. Nada drástico, pero suficiente que hubiese sido imposible que las personas en las bolsas de valores no comunicaran eso a través de su lenguaje corporal. Y lo que más le inquieta es que las 5 acciones, sus iniciales, son CEGOR, que al reorganizarla dicen Greco, y Greco es el apellido de Leon. ¿Cómo es esto posible? Llega rápidamente a una conclusión. Hay otra mente superhumana que también se ha beneficiado de esta sustancia, de esta hormona K. Y peor aún, alguien la recibió antes que yo. Y todas esas veces que yo hackeé el FDA y yo busqué si habían experimentos en otros seres humanos, yo pensé que yo era el más inteligente, pero ya alguien más inteligente que yo había borrado su información de la base de datos. El hospital, la CIA, nadie se dio cuenta de que esta persona tenía esa inteligencia. Pudo manipular los registros sin que nadie sospechara nada y se desapareció. Con eso hay una nueva duda. ¿Es esta persona amigo o enemigo? Leon empieza a calcular. Él dice, bueno, primero el mensaje fue sutil. Las pérdidas fueron muy moderadas. Si le hubiese querido acabar con mis acciones, dejarme en la quiebra, lo hubiese podido hacer. Así que este mensaje no fue la forma más agresiva de comunicarse conmigo, pero tampoco fue la más amable. Así que probablemente quiere una invitación a una especie de juego estratégico. No creo que esto sea una declaración de guerra, sino una competencia de intelecto. Sin embargo, Leon se da cuenta de que, bueno, ahora soy vulnerable, no estoy tan protegido como yo pensé. Tengo que actuar rápidamente y igualar las condiciones. Así que, decidido a protegerse,
Él empieza a hacer distintos movimientos estratégicos. Primero abandona Nueva York, crea un sistema, una programación que le elige una ciudad totalmente al azar y lo que sea que salga para esa ciudad él se va a escapar. Se va para Memphis, Tennessee, la tierra de Elvis Presley. Llega a un hotel y ahí configura una red terminal y empieza a crear distintos señuelos digitales de su persona, rutas falsas de actividad que simulan conexiones con distintos puntos en otras partes del país y empieza a investigar a su oponente. Quiere descubrir quién es. Es interesante cómo hace eso. Básicamente él se queda como tranquilo. Imagínate que tú estás en tu cama, en el cuarto de tu casa, y quizás la casa en la que te criaste, ¿no? En la que tienes años y años viviendo, la conoces muy bien. Cualquier sonido que escuches vas a poder determinar con bastante porcentaje de acierto de dónde se originó ese sonido, quizás qué persona lo originó, qué cuarto está vacío, si hay otras personas en la casa. Leon puede hacer eso, pero con el mundo. Entonces él como que se relaja y empieza a tratar de entender con palpitaciones, con vibraciones. Imagínate que la información del mundo está en una especie de ondas. Hay frecuencias, son como notas musicales en el aire y él puede empezar a identificar qué patrón es extremadamente anormal. Y poco a poco con eso llega este hombre que se llama Reynolds, originario de Phoenix, Arizona, y sabe con seguridad que Reynolds recibió su tercera inyección 15 días antes de que Leon recibiera su tercera inyección. Así que ha alcanzado el estado supercrítico, el estado de máxima inteligencia, antes que el propio Leon. Básicamente lo que estamos viendo es que funciona como una inversión, la inteligencia, ¿no? Inviertes en la bolsa y eso aumenta en porcentaje. Cada día en promedio tienes más que ayer. Igual la inteligencia, por lo tanto este hombre está más avanzado que Leon. No hay manera que Leon llegue al mismo nivel que él. Lo empieza a rastrear y se da cuenta que está en Filadelfia y decide tengo que ir a verlo y tenemos que enfrentarnos ambos. ¿Y por qué digo enfrentarnos? Porque Leon se da cuenta. Ya sé lo que Reynolds está haciendo con su inteligencia. Él está buscando salvar al mundo. Quiere crear unos microorganismos que puedan eliminar desechos tóxicos, arreglar el medio ambiente, quiere una contención inercial para crear fusión nuclear práctica, energía renovable, técnicas para la diseminación subliminal de información en diversas sociedades. Y por eso es que Reynolds le mandó ese mensaje a Leon. Leon es una amenaza para Reynolds. Reynolds ve a nuestro personaje principal como una fuerza de caos, desinterés total en los problemas sociales. Y con eso quiero hacer otra pausa, porque eso fue un mensaje que me encantó, me pareció impresionante en el libro. Intencionalmente, a través de todo el libro, nunca tenemos ni siquiera una sutil pista de que hay alguien más inteligente que Leon. Y Leon, que nos narra la historia en primera persona, lo vemos como el personaje bueno. Estamos como apoyándolo, aplaudiéndolo, ligándolo. Sí, sí, llega a este estado de inteligencia que queremos ver cómo se ve, ¿no? Uno como lector tiene eso en mente. Y yo quería en el resumen que ustedes sintieran lo mismo. Por eso que yo no les mencioné en la introducción de que trataba de una especie de competencia ni nada por el estilo. Entonces, con esta competencia, de repente cuando desaparece Reynolds, te cambia la percepción. Es como una especie de cachetada moral que nos da el autor. Como que no te diste cuenta que alguien con una mente, con este don, debería estar ayudando a la sociedad. El hecho que no te diste cuenta es parte del problema. Estas dos filosofías son irreconciliables. Reynolds está buscando proteger el mundo de sí mismo y Leon considera eso como algo incidental. Su búsqueda, él lo dijo, no es espiritual, no es humana, es comprensión y conocimiento personal para él mismo. Entonces Reynolds se mantiene conectado a la raza humana, Leon se separó por completo y nos deja a nosotros como lectores ese debate, ¿no? Interesante, moral, ético. Tienes una responsabilidad mayor con los demás al alcanzar este privilegio intelectual. De repente deja de ser Leon el bueno en la historia y Reynolds, este personaje desconocido para nosotros, se convierte como una especie de modelo a seguir. Pero la historia continúa y Leon eventualmente llega al apartamento de Reynolds. Apenas entra, escucha como una composición musical compleja, acelerada, que viene de un sintetizador digital. La música está en una frecuencia que un ser humano, que tú y yo no pudiéramos escuchar. Ellos dos sí pueden. Y establecen comunicación en lenguaje somático, una versión abreviada de la comunicación humana. Con pocas palabras, ellos podían comunicar muchísimos más pensamientos más complejos. Se saludan, Reynolds, Greco. Es una lástima que nos conozcamos como enemigos. Imagínate lo que hubiésemos podido lograr juntos, dos mentes mejoradas, qué oportunidad perdida. Sin embargo, el conflicto en la visión fundamental entre ambos es demasiado directo y Reynolds le hace una oferta. ¿Por qué no compartimos toda la información que hemos aprendido en los últimos 6 meses que ha durado esta historia desde la primera inyección de Leon de la hormona K? Entonces empiezan a compartir información, pero claramente Leon se da cuenta, no estamos compartiendo información, estamos batallando. Una especie de duelo de inteligencia mezclado con danza creativa, cada uno siendo el único en el mundo capaz de comprender al otro, y ya ambos saben que solamente uno solo de ellos va a salir del departamento con vida, decidiendo, cabe destacar, no solamente el futuro de ellos dos, pero del mundo.
Y es muy interesante para mí esta escena en el libro, esta batalla, este juego de ajedrez intelectual con Leon buscando la verdad y Reynolds buscando la salvación. Esas dos cosas no siempre son la misma. Entonces Leon manda el primer ataque, básicamente manda loops bioquímicos. Y estos loops son como una especie de, casi como un virus en la otra persona, pero es como un gatillo que se jala, que si yo te coloco una especie de información sublime en tu cerebro, eso causa otras reacciones en tu mente y eventualmente pudiera causar tu propia muerte. Lo que hace el Leon es que le envía un loop que aumenta la presión arterial hasta niveles muy peligrosos, potencialmente causando un derrame. Y después otro loop mucho más sofisticado debajo de ese, que provoca la sobreproducción de neurotransmisores que poco a poco genera un colapso cognitivo. Reynolds ve el primer loop y lo bloquea con relativa facilidad. Él controla su ritmo cardíaco, puede dilatar su vaso sanguíneo. Pero el segundo ataque fue mucho más sutil, mucho más complejo. Empezó a hacer efecto, de hecho, en la mente de Reynolds. Comienza él a desintegrarse mentalmente, pero pronto descifra cómo retroceder ese proceso, lo neutraliza y ahora Reynolds va a responder, lo que él llama un comando de autodestrucción. Puede ser una frase, una palabra, el Leon todavía no sabe qué es, pero él entiende, es algo que va a generar un cierto estímulo en mí, que la mente superhumana que yo tengo se destruiría a sí misma. Hay en el cerebro humano un botón de apagar, un punto débil. Entonces Leon se prepara para el ataque y empieza a pensar, se separa él mismo, de hecho, crea como que un doble de él, nuevamente, psicológicamente, para él poder ver cómo su cuerpo está siendo atacado por los distintos comandos y él analizar la situación y resolverla acorde. Pero mientras él piensa, él dice que si el comando no es verbal, no que si es otra cosa. Y ahí Reynolds lo mira y le dice, comprende. El comando no es verbal, es una secuencia de recuerdos y percepciones que ya estaban implantadas en la mente de Leon antes de llegar a esa reunión. Y ahí Leon de repente le llegan estos recuerdos de cuando él estaba en una tienda y había un chico con una franela bastante psicodélica, muchos colores, y se da cuenta que ese día en la tienda Reynolds estaba presente. No lo había identificado porque no lo conocía. Ese recuerdo combinado con el patrón de colores y los sonidos era un estímulo que ya estaba implantado. Combinado después con el sonido de esa música extraña, lo que él entró al cuarto, ese fue el segundo estímulo, la segunda parte del comando. Ya todo estaba programado. Leon se da cuenta, ya entré en el comando, no hay nada que pueda hacer, me estoy desintegrando. Leon narra su propia caída y dice inmediatamente mi mente trabaja más rápido que nunca, pero contra mi voluntad, que es una revelación letal. Intento detener las asociaciones, pero no puedo suprimir esos recuerdos. El proceso se produce inexorablemente como consecuencia de mi conciencia. Y como un hombre que cae desde una gran altura, me veo obligado solamente a observar. Mientras Leon desaparece, concede su mayor ingenio a Reynolds, lo felicita y de manera irónica y hasta cómica le dice a Reynolds que tu ingenio pragmático va a ser bueno para tu empresa. Refiriéndose, ¿no?, de que para el mundo solucionar cosas, a veces cuando nos complicamos no solucionamos nada, sino que hay que ser prácticos. Pero mientras muere, se pregunta a sí mismo, ¿qué hará Reynolds después de salvar al mundo? Comprendo la palabra y los medios por los que opera, y por eso me disuelvo. Y con eso se acaba esta interesante historia. Vamos parte a parte aquí. Primero, Reynolds también me recordó a Platón en la República. Platón propone esta figura del rey filósofo, la personificación de las virtudes del ser humano en el gobierno. Un gobierno solamente de estos seres iluminados para el bien de los demás, hacia la verdad, hacia la justicia. Reynolds es algo así, una versión iluminada de nosotros para decidir, pues, por nosotros. Al final de cuentas, Reynolds es el bueno, pero mató a alguien más. ¿No? Con su inteligencia no logró convencer a Leon de que formara parte de su empresa, de su mensaje. Categorizó a Leon como un hombre malo, irreconciliablemente. Y descubrió que para comprobar su superioridad tenía que eliminar a este enemigo. Y me recordó un poco a Rodion Raskolnikov de Crimen y Castigo, que si recuerdan, él es un personaje que siente que es superior intelectualmente a los demás, pero para comprobar que eres superior, pues tienes que comprobar que estas leyes morales creadas por los comunes no tienen validez en alguien como él. Por lo tanto, va a cometer un crimen, ¿no? Va a cometer un asesinato. Porque es lo correcto, ¿no? Por el bien mayor. Y él menciona, al principio del libro, él menciona a Napoleón, a Mahoma, el profeta islámico, grandes personajes de la historia, adorados por muchos hoy en día, que asesinaron, que mataron, con la promesa de traerles al resto estabilidad y progreso. Entonces pensé mucho en Dostoevsky, probablemente porque pienso mucho en Dostoevsky independientemente
pero vi esa conexión entre los personajes. También vi un poquito de Victor Frankenstein de Mary Shelley, ¿no? Frankenstein, el doctor, busca no ayudar a la humanidad, sino satisfacer su propio impulso intelectual, trascender las limitaciones humanas mediante el conocimiento. Eso lo vemos más en Leon, pero el mismo Reynolds también lo tiene, porque el papel de jugar Dios, de decidir el destino de los demás. Leon está buscando su propio destino, Reynolds el de todos. Y también vi un poco de Oscar Wilde, ya lo mencioné anteriormente, pero el concepto de la belleza, el arte por el arte. Les leo esta frase que dice Leon durante la batalla. Reynolds no ha sido testigo de la belleza que yo he sido testigo. Él ha estado ante hermosas intuiciones sin darse cuenta de ellas. La única gestalt que lo inspira es la que yo ignoré, de la sociedad planetaria, de la biosfera. Yo soy amante de la belleza, él de la humanidad. Es ese concepto que tenía Oscar Wilde en el retrato de Dorian Gray y en su propia filosofía de amamos el arte por el arte, a la belleza por la belleza, o hay un tipo de propósito educacional, moral, de el arte para el resto del mundo. En este caso no es arte, es inteligencia. Podemos simplemente buscar la belleza de la inteligencia por sí sola o le debo algo a los demás. Y con eso les traigo este escrito que Ted Chiang me parece, me encanta, ojalá más autores hicieran esto. Él escribe al final de sus libros, él cuenta por qué escribió cada cuento. Entonces aquí les leo rápidamente lo que él dijo. El impulso inicial de escribir Comprende surgió de un comentario casual que hizo mi compañero de habitación en la universidad. Estaba leyendo La náusea de Sartre en ese momento, cuyo protagonista solo encuentra la falta de sentido en todo lo que ve. Mi compañero de habitación me escucha y me dice, ¿cómo sería si sí encuentras sentido en todo lo que ves? Chan continúa, para mí eso sugería una especie de percepción aumentada, que a su vez sugería una superinteligencia. Empecé a pensar en el punto en el que las mejoras cuantitativas, la mejora de la memoria, reconocimiento más rápido de patrones, se convierten en una diferencia cualitativa, un modo de cognición fundamentalmente diferente. Y por eso escribí el libro. Típica historia, por cierto, de dos amigos o amigas en el cuarto de la universidad, tomando, bebiendo, fumando, quizás otras cosas, y de repente a alguien se le ocurre una genialidad. Pero mucho mensaje en esta obra, por eso que la disfruté. No es el mejor libro de Ted Chiang. De hecho, yo hice ahorita en el Substack, en mi blog, voy a subir un top 10 de los 18 cuentos de él. Y creo que no puse este en su top 10. Así de bueno es Ted Chiang, no es una crítica. Pero yo recordé mucho esta historia porque el peso de saberlo todo, pues tiene un precio, hay un costo. Fíjense como la habilidad de Leon de poder recordar todo, de tener cada recuerdo en su mente y tenerlo además con detalles, con olores, con sabores, con sonidos. Eso permitió que el comando de destrucción de Reynolds funcionara. Básicamente Leon, al alcanzar un nivel de conciencia superior, él queda indefenso ante su propia comprensión. Creo que hay un mensaje de quizás más político de cómo el ser humano apoya el mal. No se da cuenta muchas veces que está apoyando el mal. Nosotros como lectores estamos apoyando a Leon, queriendo que él descubra la belleza de la inteligencia. Y básicamente nunca miramos a los lados. En la búsqueda de la perfección o de la manera correcta de ver el mundo, nos corrompemos. Yo ando leyendo ahorita Stoner de John Williams, un clásico estadounidense. Hay una frase que me dejó pensando. He dicho antes en el podcast que yo tengo una hoja Excel con todas las frases que consigo, que se me quedan rebotando en el cerebro por varios días. Y el narrador en la historia dice, era un hombre que no veía el futuro como un fin, sino como un medio. Qué pensamiento tan interesante y tan complicado. El futuro siempre lo vemos como un fin. Pensemos en política, ¿no? Tal idea, tal político, promete una versión mejor a futuro de nuestra sociedad, del país, de tu grupo, de tu identidad. Pero ¿es eso un fin o es el medio? No, es el futuro ese que pintaron simplemente la herramienta que van a utilizar para poder controlar el presente. Y ese presente de ellos con el control o de ellos pintando ese futuro es el fin en sí mismo. Yo creo que Leon vio eso. Leon dice, no, que no me interesa el futuro, ¿qué futuro del mundo? El futuro es un medio. Eso es un espejismo. Simplemente me voy a enfocar en este viaje, en esta experiencia, sin alterar en verdad, digamos, el progreso natural de las cosas, el orden natural de las cosas. Y con eso llegó una duda que me quedó a mí de Reynolds. No sé si el autor lo hizo con intención, pero imagínense que la persona más inteligente del mundo, el mejor profesor del mundo, no sabe explicarles a sus alumnos la materia que está enseñando. No puede ser entonces el mejor profesor del mundo. Reynolds es el más inteligente, pero no pudo convencer a Leon, que en verdad, dentro de todo, es inferior a él. Al mismo tiempo, Leon se separa de nosotros, se desconecta con la raza humana, se olvida
de ciertos propósitos o responsabilidades morales que él puede o no puede tener y no consigue la manera de comunicarse con nosotros. Entonces, ¿qué tan inteligente eres, Leon? O si no puedes formar parte del resto, eres inteligente. Si el mejor autor del mundo no puede hacer que nadie lo entienda cuando escribe, ¿en verdad es buen autor? Yo pienso que no. Y ahí es cuando viene parte del valor de la humanidad. Yo creo que esa dinámica que a veces nos molesta, cuando nosotros vemos una verdad y el resto no la ve, es una dinámica que nos mantiene andando. Volviendo al ejemplo de Oppenheimer, ¿no? Hay una duda, hay una necesidad de comprobar que estás en lo cierto y eso nos ayuda a progresar. A mí nunca se me olvida el ejemplo de Einstein, y vuelvo, repito, está fuera de mi nivel de conocimiento, pero Einstein, cuando él escribe su teoría de la relatividad en 1915, una de las cosas que él predijo bajo su teoría es que la gravedad de un cuerpo masivo, el Sol, por ejemplo, va a curviar el espacio-tiempo alrededor de él. Entonces, la curvatura o las líneas del espacio-tiempo se van a curviar alrededor del Sol. Y se van a curviar aproximadamente, este cálculo es a mano, 1,75 segundos de arco para que la luz pase justo alrededor del borde del Sol. 4 años después, hubo un eclipse total que solamente se vio en unas partes de Brasil y unas islas en el oeste sureño africano. Entonces, básicamente en el sur del Atlántico es que se podía ver mejor este eclipse. Pero el eclipse era una oportunidad perfecta para comprobar lo que dijo Einstein, porque cuando eso sucede, podemos ver las estrellas que están situadas cerca del disco solar y medir su curvatura, ver si Einstein tenía razón o no. Nuevamente, compruébame, Einstein. Sé que eres inteligente, pero ¿me puedes comprobar que esto es verdad o no? Entonces un astrónomo británico fue a la isla de Príncipe, en África, y también mandó a otro equipo a Sobral, en Brasil, para ver si la luz de esas estrellas en verdad se curvea de esa manera alrededor del Sol. Y ahora en la práctica pudieron determinar, les leo lo que dice el reporte, Eddington, el astrónomo, tomó un promedio ponderado de los resultados de ambas expediciones y anunció que había una desviación alrededor de 1,75 más o menos 0,15 segundos de arco. Prácticamente idéntico al valor teórico predicho por Einstein. Y a partir de ahí, Einstein se convierte en celebridad, en verdad. No voy a decir que era totalmente irrelevante antes de esto, pero esto le dio validez a su teoría porque terminó siendo verdad. Por si acaso, Isaac Newton había dicho que era 0,87. Se equivocó por suficiente número. Y es muy, para mí, increíble esto. En las notas de sus apuntes, de sus estudios, Newton escribe, mi fórmula de la gravedad, hay algo que no cuadra. Hay ciertos cuerpos espaciales, estrellas que no se comportan exactamente como yo quiero. Ya esto es el final de su vida y Newton dice, se lo dejo al siguiente. Pasaron siglos, pero eventualmente llegó Einstein. Así que esa es la ironía para mí de la inteligencia. Muy bonita, pero si no nos la puedes entregar a nosotros, no vale. Si no la podemos entender, no tiene un valor en el ser humano. Quizás un Homo Deus, quizás un superhumano sí, pero por ahora necesitamos poder entenderla. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos la próxima semana en otro libro de Bibliotequiano.